Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Le damos gracias al Todopoderoso porque gracias a Él tenemos esta oportunidad nuevamente de poder exponer la palabra de Dios. Humildemente trataré con la ayuda de Dios, el auxilio de su Santo Espíritu, de hablar acerca de esta doctrina. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. Así que, amados hermanos, pues le damos gracias al Señor y espero que todos los oyentes pues nos puedan también escribir para decir cómo ellos entienden esta doctrina, si les gusta o no les gusta, si notan que está de acuerdo a las Sagradas Escrituras o no. Aquel día veíamos el reino de Jesucristo y yo exponía en ese tema que el reino de Jesucristo será aquí en la tierra. Así que para entrar más en detalles acerca de este tema, les invito que inclinemos nuestra cerviz y elevemos una plegaria a ese ser invisible que está siempre con nosotros por medio de su Espíritu. Eterno Dios, que habitas en los cielos y en la tierra, santificado sea tu nombre. Alabado y ensalzado seas por siempre, oh gran Dios del universo, pues no hay otro ser como tú, ni en el cielo ni en la tierra, ni obras que igualen tus obras. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes una vez más estar aquí en estos negocios. Te ruego que tu Espíritu nos asista, que tu Espíritu nos dé entendimiento, tanto el que habla como los que oyen, porque dice tu palabra que son bienaventurados los que leen y los que oyen. Así que te ruego, Señor, que bendiga a todos aquellos oyentes que van a escuchar este tema, y que todo lo que yo hable siendo inspirado por tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, pues que tú, que eres ese Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, perdones todas mis rebeliones, me limpies de mi pecado y pongas en mi boca palabras sazonadas con sal para que agraden a los oyentes. Bendice, Señor, pues a todos aquellos que nos van a escuchar donde quiera que estén. Te ruego que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos y que despiertes ese interés en el corazón de los oyentes, pues son favores que te hemos suplicado humildemente en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Aquel día veíamos en el tema anterior cómo el Señor Jesús es la simiente de Abraham, según Gálatas capítulo 3. Tenemos ahí un verso muy conocido. Este verso nos está diciendo en la carta a los Gálatas capítulo 3 y verso 16, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como uno de ellos, sino como uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Así que aquí entendemos claramente que el heredero de Abraham es Cristo Jesús. Y aquel día veíamos que como Dios prometió ahí en el capítulo 17 de Génesis, como Dios promete a Abraham darle una tierra y a su simiente, dice, para siempre. Entonces no dudamos que la promesa hecha de Dios a Abraham y a su simiente es darles una tierra por heredad. Entonces también veíamos San Mateo 5:5 que decía: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces estos textos nos están enseñando que Dios en su promesa promete a Abraham la tierra por heredad.
Yo creo que por lo que oímos en muchos programas, nos damos cuenta que mucha gente está entendiendo que no es como muchos enseñan, que el reino de Cristo será en el cielo. Muchos dicen que falta que cumplirse la última semana de la profecía de Daniel, y que la mitad de la semana va a ser en el cielo, donde va a haber las bodas del Cordero, y que después de 3 años y medio la iglesia va a descender con Cristo para establecerse en la tierra. Pero la Escritura no nos dice nada de ello. La Escritura dice que Jesucristo va a venir. Y vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer aquí en San Mateo, capítulo 25, las palabras del Maestro. Y vamos a ver qué dice el Maestro en este pasaje. Vamos a leer San Mateo, capítulo 25. Y dice así de la manera siguiente. Vamos a ver los versos que el Señor Jesús habló. Dice la Escritura en el verso 31: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí podemos ver cómo el Señor se expresa. Dice que cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él, dice, todas las gentes. Los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Unos pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Nosotros veamos que Cristo aquí va a descender. También podemos recordar lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando el Maestro ascendió a los cielos. ¿Qué dijeron los ángeles a los apóstoles? ¿Qué le dijo? Varones galileos, así como habéis visto este Jesús que ha sido tomado arriba, así también va a descender. Eso es otro pasaje que nos prueba que Jesucristo va a descender. Un día Jesucristo va a venir, y va a venir para sentarse en el trono de su gloria. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el trono de su gloria? Vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, encontramos este testimonio en este Evangelio según San Lucas, y vamos a verlo brevemente. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar viendo, dice el capítulo 2. Yo creo que aquel día vimos este pasaje, dice, y aconteció que como los ángeles, verso 15, como los ángeles se fueron de ella al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les habían o lo que le decían. Mas María guardaba estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y dice más la Escritura, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre.
y como se cumplieron los días de su purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Si nosotros podemos ver lo que sucedía aquí, el niño nació, pero antes quería mostrarles otro pasaje. Y dice la Escritura, vamos a ver el capítulo 1. A ver si aquí dice el verso que queremos considerar con ustedes. Vamos a ver, dice el capítulo 1. Perdonen que yo les dije el 2 y era el 1:31. Cuando recibe la noticia, leemos desde el verso 30. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia acerca de Dios. He aquí concebirás en tu vientre, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces aquí podemos notar que dice la Escritura, en el capítulo 25 de San Mateo, decía que cuando Él venga, se sentará sobre el trono de su gloria. Ahora, algunos de los oyentes podrían pensar, ¿y cuál es ese trono? El trono de su gloria, ¿dónde va a estar? Ahora vemos lo que confirma San Lucas. El ángel le dice a María que éste será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Ahora pensemos, ¿dónde reinó David? David reinó aquí en la tierra, reinó en Israel, en Jerusalén, la ciudad de David. Entonces dice que ese trono que cuando se sentó el rey David, ahora será ocupado por Jesús cuando venga Él. Él va a reinar en la casa de Jacob, la casa de Israel, y de su reino no habrá fin. Entonces no hay donde perderse, porque la Escritura está diciendo correctamente que va a reinar en el trono de David su padre, ahí se va a sentar. Ese es lo que él va a recibir, porque vamos a ver otro pasaje de Isaías. En Isaías capítulo 2 encontramos otra promesa que vemos que nos hace entender acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, lo que vio Isaías hijo de Amós tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de montes, y será ensalzado sobre él los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Estimados oyentes, si ustedes leen conmigo o están oyendo, vemos lo que va a acontecer en la casa de Jacob. Dice que esta casa de Jacob se va a volver en cabeza de montes. ¿Y qué es un monte bíblicamente? Un monte en la Biblia es un gobierno. Geográficamente, un monte es una superficie que sobresalta sobre el terreno, como podríamos decir lo que comúnmente conocemos como un cerro, que lo podemos divisar de lejos. Eso sería un monte geográficamente. Pero bíblicamente un monte es un gobierno, porque dice: será cabeza de los montes y será ensalzado
sobre los collados, y correrán a él toda la gente. Geográficamente, un collado es un matorral cubierto por arbustos que sobresale sobre la tierra, pero un monte es que está arriba de los collados. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión traerá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y dice que juzgará entre las gentes, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada gente contra gente. Hoy esto no es posible. Ustedes ven las amenazas a guerra de los países uno con otro, y eso no pueden decir que eso es mentira. Todo el mundo sabe cómo está la tensión en el mundo. Ahora, si nosotros ponemos atención, dice que estos van a fundir sus armas y los van a convertir en herramientas para labrar la tierra. Estimados oyentes, esto ahora no es posible. Ahora las naciones, en vez de fundir, están fabricando armas, están comprando armas los países que no las pueden fabricar ellos. Gastan millones y millones de dólares en armamento. Pero cuando Cristo venga, Él va a reprender a todos estos pueblos. Y por eso dice que todas sus armas que tienen van a ser fundidas en herramientas para labrar la tierra. Hoy todavía esto no es posible, pero en el reinado de Cristo, que será quien reine sobre todas estas gentes, entonces sí, dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Jerusalén será la cabecera del gobierno de Dios, y de allí es donde va a salir toda orden, porque dice: de ahí saldrá la ley y la palabra de Dios. Y de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Que ustedes leen conmigo, conocen la Biblia, y la escritura es como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Así que, amados hermanos que nos escuchan, pueden considerar ahora que el reino de Jesucristo va a ser en la tierra, por lo que leemos, y no va a ser en el cielo como muchos dicen. Muchos dicen que el Señor va a llevarse a su iglesia al cielo, mientras aquí van a ser castigados los pueblos con la gran tribulación. Pero así no dice la Escritura. La Escritura sí habla que va a haber una tribulación, que va a castigar el Señor a los pueblos de esta tierra, ¿verdad? Con 10 plagas. Pero nosotros podríamos pensar, entonces, ¿por qué el Señor nos dice a través de sus profetas que Jerusalén va a ser cabeza de los montes y van a correr a él todos los pueblos? Y de Sión va a salir la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Ahora, hay algo que nos ha confundido quizás. Aquel día yo les leía lo que dice San Juan capítulo 14. En San Juan capítulo 14 dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí entendemos que el Señor les quiere decir: voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque si notan cómo dice el texto, el Señor dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero Jesús no dijo que iba a preparar. Jesús dijo que las moradas ya están preparadas. Eso es lo importante. Ver que las moradas que el Señor habla ya están preparadas. Dice Mateo 25,
34. Vamos a ver si aquí encontramos una prueba. Mateo 25 y verso 34. A ver si aquí encontramos un verso que nos pueda sacar de dudas. Y vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. 25, 34. Y dice así la Escritura en el verso 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces aquí nos saca ahora de dudas, porque dice el Señor Jesús, está diciendo a los que Él tiene a su derecha, les dice: venid benditos de mi Padre, y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces quiere decir que ese reino, esas moradas de las cuales dice Juan, esas están preparadas. Por eso Jesús hubiera dicho: si no hubiera sido así, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora vamos a ver, aquel día veíamos otra versión, vamos a ver otra versión de las Sagradas Escrituras, y a ver qué nos dice la Pishita en español. Vamos a ver qué dice la Escritura. Capítulo 14, vamos a ver aquí cómo nos habla, qué nos da a entender, y dice las Sagradas Escrituras de la manera siguiente. Verso 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús está afirmando que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Dice: si no fuera así, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces Él no les dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque las moradas ya están preparadas desde antes, o desde el principio, perdón, de la creación del mundo. Entonces quedamos claro, por lo que dice la Escritura, que Jesús no fue a preparar moradas como muchos dicen. Porque aquí claramente dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice Jesús, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces no hay duda, estimados oyentes, la Biblia es clara en este caso, donde está diciendo el Maestro que si no hubieran habido estas moradas, Él se los hubiera dicho claramente a sus discípulos: voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que dice en San Juan 14:3. Ahora, vemos que este reino va a ser gobernado por Jesucristo por 1000 años. Eso dice las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver que después de esos 1000 años, dice que el Hijo va a entregar el reino al Padre. Y vamos a ver qué dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver aquí qué encontramos. Capítulo 15 de Primera Carta a los Corintios y verso 24. A ver qué nos dice. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios el Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, la Escritura ahora nos aclara algo y dice que Jesucristo va a reinar. Ya vimos que Él desciende, se sienta en el trono de David, su padre, y de su reino dice: no habrá fin, decía San Lucas. Entonces ahora dice que el Señor va a entregar el reino a Dios o al Padre cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Entonces el Hijo entrega el reino al Padre.
cuando haya puesto a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Entonces Él viene y se sujeta al Padre. Por eso dice las Sagradas Escrituras en Revelaciones. En Revelaciones encontramos lo que la Escritura nos dice a través del revelador. Y dice en Primera de Corintios, Apocalipsis 20, dice que Juan en su visión dice que vio un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo, una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ustedes noten que durante 2000 años Satanás, ¿cómo está? Está atado. Pensemos que si el reino de Cristo fuera en el cielo, ¿por qué se tiene que atar a Satanás en la tierra? ¿Acaso Satanás tiene acceso todavía de ir y venir como lo hacía en los tiempos de Job? Que iba en medio de los hijos de Dios y se presentaban ante Dios, y fue donde Jehová le pregunta a Satanás y le dice: ¿de dónde viene Satán? Y él responde y dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella. Ahora dice la Escritura que Satanás va a ser encadenado, ya sea suponiendo que él esté en el cielo, va a ser atado, y si está en la tierra lo mismo, va a ser atado. ¿Y por qué se le va a atar durante 1000 años? Para que no engañe a las naciones. Eso nos hace entender que aquí en la tierra no solo va a estar aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, van a haber muchas naciones. Yo me recuerdo cuando yo empecé a oír el Evangelio hace unos 50 años, se decía que cuando Cristo venga todo esto iba a arder, que todos íbamos a ser destruidos a menos aquellos que hayan obedecido el Evangelio de Cristo. Ahora, gracias al Señor, que Él nos ha ido iluminando, y vemos que cuando Cristo venga, Él va a venir a gobernar las naciones. Él va a venir a implantar la justicia a las naciones. No vamos a pensar que no van a haber algunos muertos o grandes acontecimientos de los terremotos y todo antes de su venida. Pero Él viene a hacer juicio y justicia. Por eso decía Isaías que la casa de Jacob se va a convertir en cabeza de montes y que van a correr a Él muchos pueblos y corregirá, dice, fuertes naciones. Ahora aquí nos está diciendo que Satanás va a ser atado por 1000 años. Quiere decir que ese es el periodo del reinado de Jesucristo, 1000 años. Dice: y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Aquí está diciendo que va a ser atado, y después de ser atado es arrojado al abismo, y le encerró y le selló sobre él, porque no engañe más a las naciones. Que vemos a Satanás atado, no tiene poder para engañar a las naciones. Dice: hasta que 1000 años sean cumplidos. Pasó el reino de Cristo, que duró 1000 años, y después dice: de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Satanás va a ser suelto por un tiempo. Y luego dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Podemos considerar en este pasaje de todos estos que no se contaminaron. En este grupo aquí podríamos ver a todos los justos aquí, a todos aquellos, dice, que no recibieron la marca de la bestia en su frente, ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
creemos que ese es el tiempo de la regeneración, que ese es el tiempo también cuando el Señor dice de que cuando Él se siente en el trono de su gloria, dice: ustedes que me han seguido en el tiempo de la regeneración, cuando yo me siente en el trono de mi gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán, que dice, a las 12 tribus de quién, de Israel. Así dice la Escritura. Entonces ahora estamos considerando aquí que este reino durará 1000 años. Por eso sigue diciendo la Escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí vemos que por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por ejemplo, nosotros como seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro esfuerzo? Nuestro esfuerzo debe ser por hacer la voluntad de Dios para tener parte en la primera resurrección. Porque en la primera resurrección van a resucitar todos aquellos que han hecho la voluntad del Señor y se hayan escritos en el libro de la vida. Esos son los que van a resucitar. Dice la Escritura que estos van a, mas los otros muertos, dice, no tornaron a vivir. Quiere decir que no hubo una resurrección general, sino solamente de justos. Otros quedan dormidos todavía en el polvo de la tierra, hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahora dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tendrá potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Oiga bien, y saldrá para engañar a las naciones. Quiere decir que después del milenio, aún las naciones siguen todavía en pie. Y entonces Satanás, al ser suelto de su prisión, se va a engañar a estas naciones. Dice que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Y aquí vemos, dice, y que subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Entonces aquí vemos la toma de Jerusalén. El profeta Ezequiel nos habla mucho de estos acontecimientos que va a suceder en esos días, que dice que Gog y Magog van a subir contra la tierra deseable. Eso no dudamos que así va a ser. Pero antes de todo ello, solamente ha habido una resurrección. Han reinado todos estos justos con Cristo por 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, dice la Escritura, Satanás será suelto y va a salir para engañar a todas las naciones. Entonces, estimado oyente, si nosotros vemos, como dice la Escritura, no vemos que en realidad la iglesia vaya por tantos años a los cielos, ni 7 años, ni 1000 años, sino que el reinado de Cristo será aquí en la tierra por 1000 años, y durante esos 1000 años Él va a corregir a todas estas gentes, pueblos y naciones, va a corregir al Señor. Y todos las hará que fundan su armamento y que la conviertan en herramienta para labrar la tierra. Quiere decir que durante ese periodo de los 1000 años va a haber gente que no ha sido transformada y que son los que van a labrar la tierra, porque dice que se va a hacer herramienta para labrar la tierra. Así que, estimados oyentes, todo es cuestión de que escudriñemos la Escritura, porque en el milenio, todas estas naciones
van a ser todavía evangelizadas. Por eso dice la Escritura, porque es necesario que profetices a toda nación, tribu y lengua. Entonces quiere decir, por ejemplo, Israel, la parte de Israel que no cree en el Mesías, en el enviado de Dios que es Cristo. Ellos no creen. Los judíos naturales, los judíos que guardan hasta el día de hoy todos los ritos de la ley, ellos no creen en Cristo. Lo hemos visto, hemos hablado con ellos y hemos visto que ellos dicen que Jesucristo es un falso profeta, pero que no es el Mesías. Entonces, dice las Sagradas Escrituras, lo que va a acontecer. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Y vamos a ver qué nos dice aquí las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 11. Vamos a ver qué dice la Escritura. Capítulo 11 de la carta a los Romanos. Y vamos a ver algo muy importante. Dice la Sagrada Escritura. El verso 20 habla de los incrédulos. Dice: bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natural fuiste ingerido en la buena oliva, cuánto más estos que son de las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará la impiedad que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Entonces notemos que aquí Israel no cree, hoy día no cree en Cristo. Pero llegará el tiempo, por ejemplo, que se va a cerrar la predicación para los gentiles. Eso dice la Escritura, que cuando el Evangelio fuere predicado por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la predicación del Evangelio para las naciones gentiles, que hoy tenemos la oportunidad de oír. Y en aquel tiempo dice que Israel también tendrá la oportunidad de oír el mensaje que nosotros estamos oyendo. Dice la Escritura que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces va a venir el fin. Pero luego todo Israel será salvo, como está escrito. Eso dice la Escritura. Pero también la Escritura dice que ellos tienen que ser evangelizados igual que nosotros. Entonces Israel, esta parte que hoy no cree, tendrá la oportunidad de oír el mensaje como lo oyeron los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Si ustedes notan en el capítulo 7 de San Mateo, de Apocalipsis, y capítulo 14, vamos a ver ahí de 144,000 señalados, que esos no son gentiles, esos son judíos. Esa es la reliquia del pueblo, el fruto que dio, porque si ustedes notan, este pueblo dio un fruto.
Dice, vamos a ver, capítulo 15 de, capítulo 11 y verso 15, dice, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? Dice que el extrañamiento de ellos, en que Dios los haya extrañado o los haya cegado, eso nos trajo a nosotros una bendición porque fuimos reconciliados. Dice, fue la reconciliación del mundo. ¿Qué será el recibimiento de ellos? ¿O qué será cuando sean restaurados otra vez? Dice, sino que será vida de entre los muertos. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces aquí habla de un primer fruto que dio este árbol. Y este árbol es Israel. Este árbol da un fruto, y ese fruto que da son los 144,000 señalados, que son judíos naturales. Entonces dice, también lo es el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora nosotros hemos sido ingeridos a ellos. Ahora nos alimenta la misma savia que alimenta al pueblo de Israel, que es la misma enseñanza. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche o olivo silvestre, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Por eso les decía aquel día que Israel no puede heredar solo, ni los gentiles pueden heredar solos. Ahora vamos a heredar todos los que hemos creído en Cristo juntamente con ellos. Por eso dice que si alguna de las ramas son las tribus del pueblo, que fueron quebradas o fueron cegadas porque no creen al Evangelio. Y tú siendo acebuche, ¿qué es un acebuche? Es un olivo silvestre. Ha sido ingerido en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz. ¿Ya ven? La raíz que alimenta a este pueblo es la misma que nos alimenta a nosotros, porque hemos sido ingeridos en la oliva. Entonces nosotros no somos mejores que ellos. Dice la Escritura, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Así que, estimados oyentes, por lo que vemos, el reinado de Cristo va a ser en la tierra. Y digo esto porque lo estamos viendo a través de la Escritura. Y podemos aún encontrar más pasajes donde pueden reforzar más nuestra creencia de que la fe es la que da testimonio, y por la fe creemos que todo esto va a ser como los profetas antes lo hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, estimados oyentes, pues como dijo el Maestro, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Así que le damos gracias al Señor por este mensaje, en que sea breve, y espero que haya sido de mucho beneficio para todos, tanto para mí como los oyentes, para que nuestra fe se vaya afirmando y crezcamos en el conocimiento y en la gracia del Hijo de Dios. Así que les agradezco mucho por su atención, y si ustedes desean escribirnos, escríbanos a 9333 Sur Vermont Avenue, Los Ángeles, California 944. Ahora vamos a darle gracias a Dios a través de la oración, porque Él nos ha permitido llegar hasta ustedes. Eterno Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has concedido de poder meditar en tu palabra. Te ruego que tú me perdones, Señor, por mis errores, por mis faltas cometidas, Señor, pero tú sabes que lo hacemos con alegría, con gozo, y que tú nos has ir iluminando para que podamos hablar con toda libertad de tu santa palabra. Bendice a todos nuestros oyentes, Señor, que van a tener esta oportunidad
de vernos, de oírnos. Espero que tú les bendigas, Señor, grandemente y los hagas prósperos en su fe para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Gracias te damos, oh Dios Altísimo, y no te olvides de la viuda, de los huérfanos y de todos los extranjeros, pues son favores que te suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. A continuación, hermanos, vamos a despedirnos con la bendición del Señor. Vamos a leer la bendición del gran Dios de Israel, que dice su palabra. Ustedes lo han de haber leído en alguna ocasión, y dice Números capítulo 6, verso 22. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros.